Buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más científica posible. En Honduras, pues todos los días tenemos noticias terribles sobre violencia, sobre homicidios, y la mayoría de esos homicidios son causados por el tráfico de drogas. Bueno, Honduras tiene la tasa de homicidio más alta del mundo, por lo menos en los países donde se levantan estadísticas. Honduras tiene la más alta del mundo. Y esta situación en Latinoamérica, sobre todo en ciertos países de Sudamérica como Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú y Centroamérica, el Caribe y México, se han visto azotados por una ola de violencia increíble. Entonces, como no han sido posible de refrenarla y cada vez va en aumento, digamos, la tasa de homicidio, que es la que mejor puede medir, porque el resto es más difícil medirlo. Cada vez miramos que va aumentando y muchos gobiernos frustrados de que no pueden confrontar este problema, entonces han planteado la posibilidad de legalizar una serie de drogas, comenzando con marihuana, que es la más popular. Y en México, en Brasil, presidentes de estos países han hablado. Uruguay recientemente legalizó la marihuana. Entonces se habla sobre este fenómeno, pero el gobierno de los Estados Unidos se opone tajantemente. Y los latinoamericanos han agarrado esas ideas, en parte de la frustración de que no pueden solventar sus problemas, en parte por el hecho de que en los Estados Unidos una creciente cantidad de estados están legalizando la marihuana. Entonces ellos, latinoamericanos, están un poco confundidos. Por un lado, el gobierno federal de los Estados Unidos dice que no, bajo ninguna circunstancia, deben estos países legalizar ninguna droga. Y por el otro lado, los estados, 19 estados en los Estados Unidos, de los 50, que han legalizado el consumo de esta droga. Entonces, nosotros estamos tratando de comprender lo que está pasando en los Estados Unidos, por qué ese discurso tan contradictorio, tan bipolar, entre unos que están terminantemente en contra y otros que están muy, muy a favor. Entonces, a ese respecto hemos invitado a una estudiante estadounidense para que nos hable, dado que ella conoce ese ambiente personalmente, que nos diga cuál es la filosofía, cuál es la idiosincrasia de ese país, porque es que están estas dos ideas tan opuestas en este país. Entonces le damos la bienvenida a Chelsea Patterson para que nos hable sobre esta idea. Gracias por estar con nosotros. Usted ha estado viviendo los últimos años en los Estados Unidos. Sí, señor, como por 6 años ya, pero recién llegué como en enero a Honduras. A Honduras. Ok, y obviamente se ha dado cuenta de la alta ola de violencia que tenemos aquí, la mayoría ligada al narcotráfico. Y a la misma vez, usted conoce cómo en su país hay estos dos grupos. Unos están muy a favor de la legalización de la marihuana y otros están terminantemente en contra. Entonces, porque cuando aquí en Honduras la gente piensa en los Estados Unidos, piensa que todos piensan igual. Hay esa idea, que todos piensan igual, que todos tienen más o menos la misma idea y no pueden comprender por qué unos están tan a favor y otros están en contra. ¿Nos podría explicar un poco eso? Pues es que hay muchas cosas buenas, pero negativas al mismo tiempo de esa droga, porque al mismo tiempo ayuda mucho clínicamente, como con cáncer y muchas diferentes como enfermedades, pero al mismo tiempo tiene sus cosas que te puede dañar. Mata células del cerebro, te daña el cuerpo demasiado, pero al mismo tiempo, honestamente, en mi opinión, debería de ser algo como personal, si ellos quieren o no quieren. Saben las cosas buenas y malas de esa droga, pero es cosa de ellos si se quieren arriesgar. Ok, tenemos unas imágenes ahí sobre esta planta que es muy antigua, pero que se comenzó a propagar por el mundo hasta más o menos la década de los 60, la década de los hippies. Si nos muestran, por favor, las imágenes que hoy día pues, se
Miramos grandes cultivos, sobre todo en México, en Colombia, pero también el Asia. La planta es originalmente del Asia y hay diferentes tipos de la planta. Por favor, nos muestran las imágenes, por favor. Entonces resulta que la marihuana pues se propagó a raíz de la guerra de Vietnam como mecanismo de protesta y ahí podemos ver grandes plantaciones, es decir, sobre todo, digamos, ahí en Colombia, pues hay territorios que los controla la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un grupo guerrillero que fundó en la década de los 60, grupo comunista, y ha estado financiando operaciones. Entonces estas son operaciones de invernadero que se están cada vez frecuentando más legal e ilegalmente en los Estados Unidos, y este ya un poco el producto final. Entonces, si regresamos al estudio, pasamos a mostrar una tabla que tenemos ahí sobre la situación. Nos muestran la tabla, por favor, la primera tabla que tenemos ahí por el orden, y miramos que ya en el 2013 pues hay 19 estados que han legalizado esta droga. Y bueno, recientemente incluso hubieron 2 estados que la legalizaron para uso recreativo, porque 17 la han legalizado para uso medicinal, pero 2 incluso la legalizaron para uso recreativo, de tal forma que, regresemos al estudio, en los estados donde la habían legalizado por razones médicas, la gente está constantemente yendo al médico y una creciente cantidad de médicos recetaba... El uso. Sí, el uso de ella, diciendo que la persona estaba... El típico paciente es el paciente de glaucoma, enfermedad de los ojos, que es degenerativo y que suele atacar a las personas ya de edades avanzadas, y también cáncer. Estimula el hambre. Cuando la gente tiene cáncer, en los tratamientos de quimioterapia le quitan el hambre a la gente, entonces la gente se adelgaza terriblemente y obviamente necesita comer para tener energía y suplir su cuerpo adecuadamente. Entonces la droga estimula el hambre y también disminuye los vómitos que son frecuentes con los tratamientos de quimioterapia. Y entonces una creciente cantidad de médicos está recetándola, no por esos fines, sino que... Más como para relajar, para más personal cosas, pero en realidad no sé mucho de eso porque yo no he tenido ese tipo de experiencia, pero sí hay muchos que tratan de usarlo más como abiertamente. Sí, recreativamente. Entonces iban al médico y el médico se prestaba ilegalmente, se prestaba y abusaba la ley y les hacía una receta médica para que pudieran ir a los establecimientos legales donde pueden comprar la marihuana por uso médico, cuando en realidad no tenían ninguna AS3 grave ni otras enfermedades que están ligadas, pero que entonces realmente estaba degenerando. Entonces estados como California, que son los más liberales de los Estados Unidos, que son famosos por estar siempre con estas medidas altamente liberales, incluso han tomado medidas de cerrar una gran cantidad de estos dispensarios de marihuana, porque era que hay gran cantidad de adolescentes, pues, de gente, por ejemplo, de la secundaria, que son los que comienzan a experimentar, es la edad donde comienzan a experimentar con esta y otras drogas, y se está abusando. Pero ahora hay 2 estados, Colorado es uno de ellos, que incluso la han aprobado para uso recreativo. Ahora la persona ya no tiene que pretender que está enferma para poder consumir legalmente marihuana y no tener ninguna repercusión. Entonces, mostremos la próxima tabla. Esto es lo que, y no sé, tal vez, mostremos la próxima tabla, por favor. Y mostramos esto en los países que la han legalizado en su plenitud. O sea, los Estados Unidos, el gobierno federal es ilegal, pero, como decíamos, a nivel estatal hay 19, pero estos, el país entero lo ha legalizado ya desde algún tiempo. El último fue Uruguay.
Regresemos al estudio. Tenemos que hacer una pausa comercial. Antes de eso, los queremos recordar que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde pueden encontrar este video y muchos otros. Asimismo, información sobre mi candidatura presidencial independiente. Y también los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Mundo Literario, en el Centro Comercial Nova Centro de Tegucigalpa, y librería Metro Nova de San Pedro Sula, en la primera planta del Centro Comercial City Mall. Bueno, no se vayan, que ya regresamos con más. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando con Chelsea Patterson, sobre la legalización de la marihuana en los Estados Unidos, y estamos queriendo entender por qué esta bipolaridad, esta contradicción entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Desde la fundación del país, los gobiernos estatales pues se les adjudica una gran cantidad de libertad, y esto es una jurisdicción, aunque la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ha dicho que esta es política exclusiva del gobierno federal, pero los gobiernos estatales han procedido de todas maneras, y el gobierno federal, por lo menos este de Obama, no le está incoando un proceso judicial por desafiar los estatutos del gobierno federal. Pero, mire, usted ahí, ¿usted dónde, en qué estado ha estado viviendo? En Mississippi. Mississippi. ¿Qué tan regular consumen los adolescentes marihuana ahí? Bueno, yo no he probado, pero yo sí tengo como amigos, compañeros, hasta familia que ha probado. Yo no juzgo, pero al mismo tiempo no me quería como meter en ese tipo de cosas. Y es bien popular, honestamente, se nota. Estoy seguro que más de alguno de sus compañeros de secundaria ha tratado de convencerla de que consuma. Y estoy seguro ¿qué cosas le han dicho para tratar de convencerla? Que pues es divertido, o que te relaja, o que me ayudaría, o cualquier cosa, porque como cuando uno anda en la escuela uno está bien estresado y todo, pero honestamente no me quisiera meter en ese tipo de cosas, es bien delicado. Y otra cosa que suelen argumentar la gente, compañeros, amigos o simplemente los vendedores en la calle, es que ellos argumentan que es menos dañino que el alcohol o el tabaco. Ese suele ser un argumento que ellos presentan. No sé si le han presentado ese argumento también. Tratan de decir eso, pero no sé totalmente como cuál es mejor o cuál es peor, pero es mejor ni como pensar en ese tipo de cosas, solo te meten problemas en realidad. En realidad, ninguna es buena. O sea, no, la pregunta es cuál es la menos peor de esas tres drogas. Dos son legales, la otra es ilegal. Entonces, miren, queremos nos muestran la próxima tabla, por favor. La próxima tabla, miren, como mencionamos en la tabla anterior, Canadá es uno de los países que ha legalizado a nivel de todo el país la marihuana ya desde hace varios años. Y Suecia, que usualmente cuando pensamos en Suecia siempre tenemos una idea que los suecos son bien liberales, son bien libertinos. Pues Suecia tenía una política de cero tolerancia contra no solo las drogas duras, sino que también la marihuana, que le dicen una droga suave. Y miren, este es el porcentaje de personas entre la edad de 19 y 12 años en esos países que han consumido por lo menos entre una vez y con mucha regularidad esta droga. Y mire qué gran diferencia entre rienda suelta, no importa, porque un argumento que esta gente, que estos liberales utilizan para tratar de convencer de que aprueben la legalización de la marihuana, es que los jóvenes, sobre todo, entre más les dicen que no hagan una cosa, más tratan de hacerlo. Más tratan de hacerlo. Y la realidad es que los datos nos dicen que una política de
de censura, de represión, de prohibición, como la de Suecia, es muy funcional. Es decir, hay 6 veces más adolescentes consumiendo marihuana en Canadá que en Suecia. Entonces, eso tiene una gran diferencia. A menos que alguien pudiera argumentar que la marihuana no tiene ningún efecto negativo sobre el cuerpo humano. Pero en realidad sí tiene sus daños, pero como tienen sus... Como honestamente, en mi opinión, si llegan a legalizarlo, yo creo que ayudaría un poco, porque es prohibido, causa un montón de problemas con violencia, con como adolescentes tratando de como encontrar dinero para poder comprarlo o cualquier cosa, o al mismo tiempo causa que lo hagan como a como Para desafiar la autoridad. sí, solo para Para ir en contra. decir no. Ok. Bueno, pero ahí está, el caso de Suecia dice, el caso de Suecia y de otros países no es el único que muestra que aquellos países que, por ejemplo, en Singapur se consume 1/10. Singapur son bien estrictos. En Singapur se consume 1/10. Por cada 10 adolescentes que está consumiendo marihuana en los Estados Unidos, hay solo un adolescente en Singapur que está consumiendo marihuana. Y ahí son bien estrictos. Entonces, estas políticas liberales, no es cierto que entre más les prohíban, más lo van a hacer y que al final y al cabo van a terminar consumiendo la misma cantidad o más si les prohíben. Es falso. Las estadísticas son contundentes. Es por eso que necesitamos siempre utilizar estadísticas. Mostremos la próxima tabla que tenemos ahí, por favor. Y miramos, mire, la marihuana tiene 483 componentes. Aunque sea natural, que sea natural no quiere decir que sea bueno. El cianuro, la cicuta derivan de plantas. Pues, o sea, no sé si ha oído el famoso Sócrates, famoso filósofo de hace como 1500 años en Grecia. Ese, como siempre, era más inteligente de los otros y los hacía sentirse como tontos. Entonces los políticos griegos lo condenaron a la muerte y lo obligaron a beber cicuta, que es un veneno de una planta natural. Y este es el componente fundamental, tetrahidrocannabinol. Y el tetrahidrocannabinol es el que pone en ese estado. Y la pregunta es, regresemos al estudio, la pregunta es, si con solo una vez que aspiren de un pequeño puro de marihuana, que para consumirlo se ocupa aspirar una gran cantidad de veces. Entonces, si con solo una vez las personas empiezan a como sentirse en otro mundo, se puede imaginar la potencia de los productos químicos en el cerebro humano. Pues dicen que no es como es mejor que otras drogas como la cocaína o cualquier cosa. Que es menos cosa. dañina. Sí, es menos dañina, en eso sí tienen razón, porque no, como la cocaína honestamente te puede matar solo por un poquito más que uno prueba, pero como la marihuana uno puede como fumar 800 trancas y ahí sería cuando te mueres, ¿no? Con solo 1 o 2. Ok, interesante punto de vista, lo cual es cierto, pero queremos mostrar otra tabla. Míreme, como decíamos, el tetrahidrocannabinol es el THC, es la sustancia que pone a la gente ahí loca, como dicen en los Estados Unidos, en el espacio sideral, spacing, dicen. Entonces, en 1970, la típica planta tenía 1% por gramo de esa sustancia que aloca a la gente. Y ya en el 2012 anda por 18%. Regresemos al estudio. No sé si usted ha oído hablar que en Holanda, o sea, los Países Bajos, que les dicen, the Netherlands, allí fueron los primeros en legalizar la marihuana en 1976. Y en el 2011 la volvieron a penalizar. ¿Por qué? Porque ahora, como está a 18%, antes era una droga suavecita, que solo medio ponía un poquito rara a la gente. Hoy día, una sola aspiración y manda a la gente al espacio sideral. Y por supuesto tiene efectos bioquímicos en el cerebro sumamente potentes, que tienen efectos sobre la salud humana. Entonces, la pregunta es ¿por qué en todos los países del mundo, pese que el porcentaje de tetrahidrocannabinol
ha estado subiendo, porque como los traficantes de marihuana, como todo consumidor de marihuana, al cabo de un tiempo, todo consumidor de toda droga se acostumbra a la droga. Entonces ya no tiene el mismo efecto que antes. Entonces ellos, para seguir vendiendo cada vez más su producto, han estado contratando agrónomos y biólogos y bioquímicos y geneticistas para que manipulen a la planta para elevarle el nivel de tetrahidrocannabinol. Entonces, en este momento, esa droga se ha vuelto una súper fuertísima. ¿Y qué hizo Holanda? La reclasificó en la categoría de drogas fuertes como cocaína, como heroína, como metanfetaminas. Porque, o sea, hoy día es un mito. Eso era antes, hace 40 años, cuando los hippies comenzaron a fumar marihuana. ¿Ah? Que solo alteraba un poquito el estado de ánimo y por tanto solo tenía un pequeño efecto sobre la salud humana. Hoy día tiene un efecto potente. Entonces la pregunta es, ¿por qué diablos están cada vez legalizando más estados? ¿Serán brutos esa gente que no son capaces de saber esta información? Porque yo la obtuve, ahí está en el internet, todo el mundo que la busca la puede conseguir. O sea, y ese país tiene niveles educacionales bien altos. Tiene las mejores universidades del mundo. ¿Por qué diablos? Cada vez más hay más estados argumentando que es una cosa buena. Pues nos va a contestar cuando regresemos, porque ahorita tenemos que hacer una pausa comercial. Antes de eso, les queremos recordar que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Asimismo, información en video y escrita sobre mi candidatura presidencial independiente. A la misma vez nos entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Mundo Literario, en el Centro Comercial Nova Centro de Tegucigalpa y librería Metro Nova de San Pedro Sur, en la primera planta del Centro Comercial City Mall. Bueno, no se vayan que ya regresamos con más. Bueno, estamos de regreso y estamos conversando con una estudianta de secundaria de una escuela de Mississippi que se llama Columbia y estamos hablando sobre el creciente uso de la marihuana entre la gente de su edad y también de edades más avanzadas, pero sobre todo ese es un indicador que utilizan muchos países, porcentaje de adolescentes que consumen marihuana, porque es un indicador muy importante. Como muchas cosas, cuando como por ejemplo el tabaco, cuando comienza a consumir desde la adolescencia, pues tiene más efectos negativos en el cuerpo humano que cuando se comienza a consumir de 30 años, por ejemplo, porque se van acumulando las sustancias. En este caso el tetrahidrocannabinol y 483 otras sustancias que tiene esta planta. Entonces, mostremos la próxima tabla que tenemos ahí, por favor. Mostremos la próxima tabla y miramos todos los beneficios médicos de la marihuana. Y este ha sido el argumento inicial con el cual legalizaron 17 estados, porque estimula el hambre para los pacientes de cáncer y de SIDA, porque disminuye los vómitos y las náuseas en los pacientes de cáncer y disminuye la presión ocular en los pacientes de glaucoma, típicas enfermedades de la tercera edad, pero hay veces que le pegan a gente joven. Mostramos la próxima tabla. Miren, van 3 cosas positivas. Entonces las cosas las tenemos que evaluar matemáticamente. Estos son los negativos. Produce esquizofrenia. Una creciente cantidad de estudios muestra que regresemos al estudio, muestra que la esquizofrenia, que las personas que fuman de vez en cuando, como por ejemplo aquellos, estoy seguro que tal vez muchachos que le han ofrecido marihuana y le han dicho, probalo aunque sea una vez. Es decir, hay que probar de todo en la vida. Ese argumento es típico de la gente con bajas capacidades mentales. Y el argumento, un estudio de la Universidad de Sydney, Australia, mostraba que aún un uso ocasional de la marihuana duplicaba, o sea, aumentaba en un 100% el riesgo de que la persona desarrolle esquizofrenia. Esquizofrenia es una enfermedad seria.
mental. Casi todos los asesinos en serie son esquizofrénicos. Adolfo Hitler era esquizofrénico. Entonces, una persona puede ser esquizofrénico porque nació con una predisposición genética para eso, que es el caso de Hitler, y otros por estar fumando marihuana. O sea, cuando se consume bastante, entonces el riesgo de esquizofrenia aumenta y se vuelve como de 400%. Entonces, aún si no lo mata, ¿me entienden? O sea, no podemos pensar únicamente en términos de si bueno, una droga como el crack, por ejemplo, que es un derivado de la cocaína, es más adictiva que la cocaína y es más letal, mata más gente que la cocaína. Pero, ¿de qué sirve estar viviendo ahí con esquizofrenia muchos años? ¿Entiendes? Oyen voces, ven imágenes que les dicen tonterías. En vez de saltar, vos puedes volar, sos un ángel, puedes volar, y saltan y por supuesto no pueden volar. Entonces, mostremos otra vez la tabla que acabamos de mostrar donde aparecen todos los listados. Mire, cáncer testicular. Esto es interesante porque el cáncer testicular, cuando uno oye la palabra cáncer, casi siempre piensa en edades avanzadas. Pero el cáncer testicular fundamentalmente le pega a los hombres en los 20 o los 30. O sea que es temprano. O sea que esto es una cosa grave y obviamente los hombres son los que más consumen. Entre los dos géneros, los hombres consumen más droga en general y marihuana que las mujeres. Mire, ve derrame cerebral. Mire, ve un estudio, 46,000 soldados en Suecia demostró que a un uso esporádico, así ocasionalmente, fumar un poquito de marihuana, duplica el riesgo de derrame cerebral. Y aquellas personas que consumen regularmente lo incrementan un 600%. Derrame cerebral, gente que se muere del derrame, otros que quedan paralíticos por el resto de su vida. Cosa grave. Volvamos otra vez a la tabla de las enfermedades. Miremos otro, ataque cardíaco, porque está demostrado que la marihuana afecta, bloquea, como el colesterol, las arterias. Causa que la sangre sea como más espesa. Exacto, que fluya con menos normalidad. Entonces, eso obviamente es más probabilidad que se forme un coágulo, ¿ah?, y llegue al cerebro, al corazón y le dé un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Entonces, de ahí, ¿se acuerda que usted nos dijo que mucha gente que la ha tratado de convencer, que la ha tratado de seducir, de que consuma marihuana, le dijeron que uno se siente menos estresado por todo el estrés de los exámenes, etcétera? La vida de los adolescentes, como la de todas las edades, es bastante estresante. Uno tiene un montón de problemas, peleas con todo tipo de gente. Ahí está, pues mire que aumenta como en 200% el riesgo de depresión. Y las personas deprimidas están peor que las estresadas. O sea, están en una etapa más grave de imbalance bioquímico en el cerebro. Están en una situación todavía más, pero es que solo son las personas altamente depresivas las que se suicidan. O sea, por simple estrés, la mayoría de la gente no se suicida, pero si está altamente deprimido, mucha gente sí se deprime. Y la marihuana induce a esto, porque altera esos bioquímicos como la serotonina en el cerebro, que es la hormona que produce el cerebro, que es como la hormona de la felicidad en los seres humanos. Entonces disminuye la producción de eso. Entonces volvamos otra vez a la tabla. Mire, ve, disminución de la inteligencia. Está demostrado en estudios que disminuye el cociente intelectual de las personas. Entre más se consume, también más disminuye. Pérdida de memoria. Induce a la pereza. Bueno, es famoso. Son famosos, ¿verdad? Todos los drogos de marihuana, que siempre están ahí todos perezosos, y siempre actúan con una lentitud para todo. Pues imagínense, ¿verdad que últimamente ha estado difícil conseguir empleo en su país? Sí, está siendo cada vez más difícil. Bueno, para mi edad sí. Para todas las edades. Yo soy economista y uno ve todas las edades en los Estados Unidos. Y obviamente aquí en Honduras siempre ha sido súper difícil. Aquí es todavía más difícil que en los Estados Unidos conseguir un empleo, pero el punto es que en momentos en que es difícil conseguir empleo, no es bueno estar
teniendo inclinaciones de pereza. Y es entonces estamos hablando aquí de un total de siete, ahí enumeramos mal eso, 7 efectos negativos de la marihuana, y cada vez están descubriendo más, regresemos al estudio, cada vez están descubriendo más porque esta es una droga joven. Esta es una droga que la gente comenzó a consumir en gran escala a partir de los 60. Entonces, estas cosas se acumulan en el cuerpo humano. Entonces se ocupan muchos años para saber si de aquí a 40 años, de aquí a 50 años, produce, por ejemplo, cáncer. ¿Me entiende? Entonces a la pregunta, ¿qué tiene la marihuana? ¿Tiene más positivos o negativos? Pues más negativo, pero al mismo tiempo tiene sus positivos. Solo se decide quién se arriesga a lo negativo o lo positivo. De paso, hay una agencia que es parte del gobierno de los Estados Unidos, que se llama ¿cómo es la? Sí, la que se ocupa de evaluar los productos farmacéuticos y otras sustancias. Y esa agencia dice que la marihuana en su estado natural no es lo que hay que consumir cuando las personas tienen cáncer, o cuando tienen glaucoma, o cuando tienen SIDA. Hay una que se llama Marinol, que es producida por una compañía farmacéutica, y esa es la científicamente demostrado que ayuda. Pero la gente han estado consumiendo puros de marihuana, gente que tiene esas enfermedades, y por supuesto la mayoría de los que consumen a droga no tienen ninguna enfermedad, sino que van a generar enfermedades por estar consumiendo a droga. Entonces, ¿cuál es la lógica de legalizarlo cuando ya hay un producto farmacéutico que absorbe el componente bioquímico de esa planta que es útil? ¿Cuál es la utilidad de legalizarla cuando ya hay algo en las farmacias que da el efecto deseado? Es que el problema en realidad es que, como muchos de mis compañeros que lo usaban, no sabían en realidad como lo negativo de la droga. Solo lo usaban porque les gustaba la experiencia y todo eso. Y cuando trataban de como explicarle todo lo negativo para saber, para que entiendan y pues no se metan en todo eso, les daba pereza, no querían, no querían. Pero quienes aprobaron esa ley en esos 19 estados no fueron los adolescentes. Pues sí. Para empezar, la mayoría de ellos no pueden votar, sino que quienes la aprobaron fueron las autoridades. La pregunta es, ¿por qué la aprobaron? Pese a que está todos esos datos científicos que muestran claramente que no es una buena cosa, ni siquiera para los pacientes de SIDA, de cáncer o de glaucoma, porque para eso hay un producto farmacéutico. Entonces, ¿por qué la aprobaron esta gente? La curiosidad es natural en una persona, curiosidad o querer saber, ver que todo el mundo lo hace. No, pero estos son adultos, estamos hablando de abogados, que la mayoría de los políticos son abogados. En el Senado, en el Parlamento, o sea, en las dos cámaras, digamos, del estado de Washington, que es uno de los que lo ha aprobado, o Colorado, allí todos son adultos, de usualmente 40 años para arriba, que ahí todos son abogados o de alguna otra profesión, tienen que tener alguna de esta información. ¿Por qué están aprobando eso? Tal vez porque como uno puede saber de que si uno hace algo, tiene que enfrentar las consecuencias, pero tal vez piensan que tal vez no va a pasar, tal vez a mí, yo soy especial, no me... Aquí hay dos posibilidades: o esos políticos en los 19 estados o son brutos porque no respetan la ciencia, o dos, conocen los datos científicos pero son liberales, son demócratas, y como consecuencia están obsesionados con legalizar la droga. ¿Cuál crees que sea la respuesta de...? Un poquito de los dos. Todos los que la han legalizado en estados con mayorías demócratas en el Congreso del estado. Tratar de ser diferente, cualquier cosa sí, puede ser. Mire, aquí hay un problema. Miren, lo divertido es que los demócratas en los Estados Unidos están obsesionados con
esto de la legalización. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque en fin que ellos pasan acusando a los conservadores, a los republicanos, de ser tontos, porque para todo vienen los republicanos y utilizan y dicen, aquí lo dice en la Biblia. Y entonces les dicen los demócratas, pero ese libro no tiene ninguna credibilidad científica. Y lo divertido es que vienen ellos y ahora están haciendo lo mismo. Lo que ellos acusan a los republicanos de no respetar la ciencia, vienen ellos y también todo este montón de estudios científicos que contundentemente muestran que cada vez hay más enfermedades que causa la marihuana, y vienen ellos y dicen, no, lo vamos a hacer a un lado y la vamos a legalizar de todas maneras. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Serán tan brutos estos demócratas que insisten en hacer esto? ¿O tienen un plan ellos? Tenemos que ir a una pausa comercial. Antes de eso queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Asimismo, denle me gusta en la parte superior de la página. También los entusiasmamos a adquirir información sobre mi candidatura presidencial independiente. A la misma vez, los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Mundo Literario, en el Centro Comercial Nova Centro de Tegucigalpa, librería Mundo y librería Metro Nova de San Pedro Sula, en la primera planta del Centro Comercial City Mall. Bueno, no se vayan, que ya regresamos con más. Estamos de regreso, estamos dialogando con Chelsea Patterson de Mississippi, de una pequeña ciudad de Mississippi, una adolescente que está constantemente bombardeada con proposiciones de consumir marihuana de sus compañeros y algunas compañeras, y afortunadamente no ha tomado esa equivocada decisión porque hay una creciente cantidad de datos científicos de Europa, de los Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de todos lados, de Japón, de Corea del Sur, que muestran que la marihuana es mucho más dañina que lo que se había estimado originalmente. Entonces, eso es lo que nos tiene preocupados. Y miren, los Estados Unidos es un país muy dividido, muy polarizado, así como varios países de Latinoamérica se han polarizado enormemente desde que llegó Hugo Chávez al poder en Venezuela, y han polarizado las cosas de una manera increíble. ¿Y todo para qué? Para producir pésimos resultados económicos. Miren, estos demócratas en los Estados Unidos van a iniciar con que legalizar la marihuana, desafiando la ciencia. ¿Y todo para qué? ¿Para qué? Para que el inútil de Obama haya generado las tasas de crecimiento económico más lentos de los últimos 80 años. Pueden imaginar. En 220 años de vida independiente del país, este Obama ha generado la segunda tasa de crecimiento más lento en toda la historia. Solo Herbert Hoover, a comienzos de la década de los 30, obtuvo tasas de crecimiento más lento. Para imaginar, o sea, que si fuera, vaya, una cosa como la promoción de la energía eólica y solar, que a eso sí están muy comprometidos los demócratas, es una buena idea. Y eso es un error de los republicanos, estar todo el tiempo ahí a favor de las empresas petroleras y del carbón, pero de la marihuana. Cada vez más estudios que muestran que hay un daño terrible a la salud humana, y estos brutos van de necios de estar pasando leyes en favor de la legalización de la marihuana. En este momento se han vuelto tan descarados que 2 estados la aprobaron y la persona ya no necesita pretender que esté enferma para ir a fumarse un purito de marihuana. Para imaginar. Entonces, ¿qué es lo que están tramando estos demócratas con sus tontas ideas? Y es como la izquierda aquí en Latinoamérica. Es como el equivalente. Miren, es el equivalente. Y aquí, ¿quiénes son los más grandes narcotraficantes ahora en Latinoamérica? La FARC en Colombia, que es un grupo guerrillero de izquierda. Hugo Chávez y su Partido Socialista Unificado en Venezuela. Evo Morales oficialmente, otro presidente izquierdista, y anda por el mundo diciendo que hay que legalizar la cocaína. La cocaína, porque ha sido consumida desde hace miles de años por los indígenas de Perú. ¿Ahí o qué? Eso no cambia todos los estudios médicos. La guía para la humanidad, la ciencia. No, la ideología es el problema con estos dos partidos, republicanos y demócratas.
son ideólogos. Uno tiene una ideología liberal y otro una ideología conservadora. Y ninguno tiene el hábito de respetar la ciencia. Miren los logros que ha hecho Singapur. No tiene agricultura, no tiene minería y es mucho más rico que los Estados Unidos. Y apenas obtuvo la independencia de Gran Bretaña, del mismo país que colonizó a los Estados Unidos, pero los Estados Unidos lo tuvo en 1776. Singapur lo obtuvo apenas en 1959, pero dijeron en Singapur: vamos a aplicar el principio de la ciencia para toda decisión del Estado. No vamos a dejar que la ideología decida las cosas. Y hoy día ya son más ricos. Tienen cero desempleo desde hace 40 años. Los Estados Unidos desde hace 40 años tienen alto desempleo y subempleo. Y en Singapur feliz de la vida, cada vez los salarios más altos. Tienen la tasa de homicidio. ¿Cuál es la de Honduras? Ahí anda por 86, 90 en estos últimos años. En los Estados Unidos anda por 5 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y en Singapur, 0. No hay crimen. Ven cómo paga aplicar la ciencia en lugar de estar. Pero estos demócratas se les ha metido la idea y ellos dicen: no, es que ellos están obsesionados con ayudar a la población afroamericana. Y es una buena cosa querer ayudar a los afroamericanos, porque los afroamericanos son los que tienen los ingresos más bajos y los que más han sufrido en el país. Aquí en Honduras también tienen los ingresos más bajos. Hay que ayudar a gente, pero no con ideas estúpidas, con ideas que desafían la ciencia. Porque como la mayoría de los traficantes de drogas, los que más frecuentemente van a dar a la cárcel son los afroamericanos, entonces ellos dicen: si la legalizamos, si ellos están vendiendo marihuana, ya no los pueden meter a la cárcel. Y así evitamos que todos esos afroamericanos van a dar a la cárcel, porque no los queremos ver en la cárcel, queremos ayudarlos. Magnífico que quieran que ellos estén libres de la prisión, pero no con estupideces, no a expensas de que toda la población de los Estados Unidos, los 310 millones, ahora se están enfermando más y desarrollando enfermedades a largo plazo por el creciente uso de la marihuana, por la legalización. ¿Usted coincide con mi idea? ¿Con mi teoría? Pues sí, pero al mismo tiempo no sin ofender o nada, pero al mismo tiempo no sé si ayudaría o no, pero es como cosa de ellos y como dije antes, cosa de ellos y ellos que se quieren meter en ese tipo de cosas. Saben, bueno, uno sabe lo que puede hacer o lo que no puede hacer, pero es decisión de ellos. Usted dice: la gente sabe lo que es bueno y lo que es malo para ella, y a ellos de decidir. Sí. ¿Sabe realmente la gente lo que es bueno para ellos? Sí, pero al mismo tiempo no quieren saber lo malo. O sea, no les gusta lo negativo. Por ejemplo, hablemos del tabaco. Es la causa, la sustancia número 1 de muerte en este planeta. La número 1. Todos los médicos de este planeta dicen que nunca hay que consumir tabaco, nunca. Y millones de personas en todo el mundo consumen tabaco. Y todas las personas saben, han oído hablar de lo letal. ¿Por qué lo hacen? Porque son brutos. Los seres humanos así son. Todo el tiempo hacen un montón de tonterías. Todos los médicos del mundo dicen que hay que hacer regularmente bastante ejercicio. ¿Hace bastante ejercicio la mayoría de las personas? No, para nada. Ahí está. Todos los médicos y policías y autoridades dicen que no hay que consumir alcohol cuando se conduce un automóvil. Y respetan eso, la gente. No, mucho no. Demasiado no. La Organización Mundial de la Salud, la autoridad máxima en salud, dice que hay que consumir regularmente bastante fruta y vegetales frescos todos los días, 5 porciones. Una porción es un banano, una zanahoria normal, un tomate grande. Eso es una porción. La mayoría de la gente no consume ni siquiera una porción. ¿Cierto o no es cierto? La mayoría de la gente. Mire su país, el país más gordo del mundo. Es el país más gordo. 30% de la población está obesa y 70% está con sobrepeso. Usted es la excepción a la regla. No totalmente, porque yo tengo mis cosas que no soy muy saludable. No, pero a lo que voy, no, en cuanto al peso, pero a lo que voy es que la mayoría de la gente en todos los países del mundo no respeta el principio de la ciencia sobre las 5 porciones mínimos de fruta o vegetales frescos por día.
¿Y por qué no lo hacen? Porque no quieren. Porque son tontos y no saben lo que es bueno para ellos. Los seres humanos no saben lo que es bueno para ellos. Es por eso que un gobierno responsable tiene que guiarse por la ciencia y imponérselo a la población. Y por ejemplo decirle, ustedes no pueden consumir marihuana, no pueden consumir cocaína. Pero a la gente no le gusta que le digan qué hacer. No le gusta que le digan no, ni sí, ni nada. Y a los esquizofrénicos, a la gente como Jack the Ripper y esos que les encanta andar matando gente, andar matando un montón de muchachas jóvenes sobre todo. Sería bueno que la sociedad les diga, no puede hacer eso. O los dejamos que sigan matando un montón de muchachas. Pues hay sus límites. ¿Cómo que sus límites? Como uno no pueden matar ni siquiera ninguna. Ya sé, pero al mismo tiempo no todos somos Jack the Ripper, no todos somos matadores de todo el mundo, no todos somos locos. Ok, pero aún así, se hacen un montón de cosas que les dañan la salud de ellos. Y la mayoría de la gente no quiere morir de 50, de 60 años, quiere morir de 100. Pero por tontos, por falta de disciplina, no lo hacen. Por eso es que los gobiernos necesitan insuflarle la disciplina a los pueblos, porque la gente no sabe lo que es bueno para ellos. Bueno, se nos acabó el tiempo, la vamos a invitar en otra ocasión porque se nos acabó el tiempo. No pudimos cubrir todo ese tema, pero definitivamente la marihuana es peor de lo que le han estado diciendo todo el mundo, es mucho más dañina a la salud y cada vez están saliendo más y más y más estudios. Le damos las gracias a Chelsea Patterson por haber venido con nosotros, estaba aquí con nosotros y también los entusiasmamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, donde pueden encontrar información sobre mi candidatura presidencial independiente y adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Mundo Literario, en el Centro Comercial Nova Centro de Tegucigalpa y librería Metro Nova de San Pedro Sula, en la primera planta del Centro Comercial City Mall. Sin más, nos despedimos y esperamos contar con ustedes en la próxima edición de Análisis la próxima semana.